Queremos encontrar el valor de a que sea mayor que 0, de modo que el área de la región encerrada por las parábolas, y sea igual a x al cuadrado menos c al cuadrado y sea igual a c al cuadrado menos x al cuadrado es 50. Entonces, para una revisión rápida, si desea encontrar el área delimitada por dos curvas, dada por g de x y f de x, donde g de x es menor que igual a f de x, tomamos la integral de f de x menos g de x. Integrarlo con respecto a x de a b, donde f debe ser la función superior y debe ser la función inferior. Y los valores de a y b serían las coordenadas x de los puntos de intersección de las dos curvas. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo estas dos funciones serían simétricas a través del eje si los puntos de intersección serían a lo largo del eje x, o las intersecciones con el eje x, donde las intersecciones con el eje x a la izquierda serían negativas c, y a la derecha tendríamos positivo c. Pero en caso de que no reconozcamos esto, siempre podemos encontrar las coordenadas x de estos puntos de intersección diciendo que estas dos funciones son iguales entre sí. Así que sigamos adelante y demostrémoslo. Tendríamos x al cuadrado menos c al cuadrado es igual a c al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, si agregamos x al cuadrado a ambos lados, eso nos daría 2x al cuadrado menos c al cuadrado es igual a c al cuadrado, y luego agregar c al cuadrado a ambos lados, tendríamos 2x al cuadrado es igual a 2c al cuadrado. Dividiendo ambos lados entre 2 tenemos x al cuadrado igual a c al cuadrado, y ahora resolviendo para x, tomaríamos la raíz cuadrada de ambos lados. Tendríamos dos soluciones aquí. Tendríamos que x es igual a c negativo, x es igual a c positivo. Estas son las coordenadas x de los puntos de intersección de nuestras dos funciones cuadráticas, que estaría aquí y aquí. Entonces, estos serían nuestros límites de integración, lo que significa que el área delimitada por estas dos funciones debe ser igual a la integral de nuevamente tendríamos f de x menos g de x, donde f de x tiene que ser la función superior. Y observe cómo esta función aquí, la función azul, se abre hacia abajo, lo que significa que el coeficiente principal tendría que ser negativo, por lo que este debe ser el gráfico de y es igual a c al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces tendríamos c al cuadrado menos x al cuadrado menos la función inferior, que, nota cómo, se abre hacia arriba. Entonces el coeficiente principal es positivo. Entonces tendríamos x al cuadrado menos c al cuadrado. Y nos estamos integrando de c negativo a c positivo, y esto debe ser igual al valor dado de 50. Observe cómo, debido a la simetría, podríamos integrar de 0 a c, y establecer esa integral en 25 en lugar de 50. Pero sigamos adelante y manténgalo en esta forma. Entonces, para el siguiente paso, simplificaremos la función integrando. Observe aquí que tenemos c al cuadrado menos c negativo al cuadrado. Eso sería positivo 2c al cuadrado. Y luego tenemos negativo x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces eso es menos 2x al cuadrado. Y a continuación encontraremos la antiderivada. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Cuando integramos 2c al cuadrado con respecto a x, 2c al cuadrado es una constante, por lo que tendríamos 2c al cuadrado x, y luego menos 2 veces x al tercero dividido por 3. Entonces esta integración aquí de c negativa a c positiva. Y esto todavía es igual a 50. Entonces ahora sustituiremos c por x. Entonces tendríamos 2c al cuadrado c. Eso sería 2c en cubos. Y aquí, cuando sustituimos c por x, tendríamos 3 negativos en cubos. Y luego menos 1x es negativo c. Aquí tendríamos 2c negativos en cubos. Y aquí tendríamos negativo 3 veces negativo c al cubo. Eso es más 3c en cubos. Y esto es igual a 50. Entonces aquí tenemos 2c en cubos, y esto sería más 2c en cubos. Eso es 4c en cubos. Entonces tenemos 3c negativos en cubos menos 3c en cubos. Eso sería menos 3c al cubo igual a 50. Obtengamos un denominador común aquí, que serían 3. Multiplique esto por 3. Entonces observe cómo el denominador es 3. Y tenemos 12c en cubos menos 4c en cubos, eso es 8c en cubos es igual a 50. Para resolver esto para c al cubo, multiplicaríamos por el recíproco de 3, que sería 8.
Entonces tenemos c al cubo igual a 158. Y ahora tomaremos la raíz en cubos de ambos lados. Entonces esto nos da c es igual, observe cómo el denominador sería la raíz cúbica de 8, que es 2, y la raíz cúbica de 150 no se simplifica. Entonces este es el valor de c que estamos buscando. C sería exactamente la raíz en cubos de 150. Dividido por 2. Pero también obtengamos una aproximación decimal. La raíz en cubos podemos presionar la opción matemática 4. Y luego 150, flecha derecha. Dividido por 2, y entra. Entonces es aproximadamente 2.6566. Entonces es aproximadamente 2.6566. Solo tenga en cuenta que, a menos que la tarea indique redondear, debemos ingresar el valor exacto de la raíz cúbica de 150 dividido por 2. Espero que hayas encontrado esto útil.